Vale, pues vamos con ejercicios de funciones. Tenemos lo primero, indicar si las relaciones son funciones o no, ¿vale? Entonces, os recuerdo cosas. Nosotros tenemos que una función es una correspondencia, una relación de una variable con otra variable, unos números con otros. Tenemos la variable independiente, que utilizaremos la x, el eje horizontal, y la variable dependiente, que utilizaremos la y, el eje vertical. La característica de una función es que a cada valor de la x, de la variable independiente, le hace corresponder como mucho un valor de la variable dependiente, un valor de la y, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen en estos apartados si son funciones o no, tenemos que ver si estamos haciendo corresponder como mucho un valor o a lo mejor más. Por ejemplo, a la medida del radio de una rueda se le asigna la longitud de la rueda. En este caso, la variable x, la variable independiente, sería la medida del radio. Y la variable y, la variable dependiente, sería la longitud de una rueda. Entonces, si yo tengo un radio, ¿le voy a asignar una longitud o más de una? Esa sería la pregunta que me tengo que hacer. Y evidentemente, cuando tengo un radio, la longitud es una, no son dos. Una rueda de radio 20 centímetros tiene una longitud, no tiene dos posibles longitudes. Eso quiere decir que sí es una función, ¿vale? En un ejercicio como este se responde sí y se escribe todo lo que estoy diciendo. Sí, porque a cada radio le corresponde una longitud solamente, ¿vale? A cada radio le corresponde una longitud solamente. A la estatura de una persona le asociamos su masa. La variable x sería la estatura y la variable y sería su masa, ¿vale? Entonces, la pregunta, una persona que mida unos 70, a una persona o cualquier persona, cuando se mida unos 70, ¿a unos 70 le asociaremos solamente una masa? ¿O puede ser que le asociemos más de una masa? Pues una persona de unos 70 puede pesar 50 kilos y otra persona puede pesar 70 kilos y otra persona 100 kilos. ¿Veis que aquí a cada estatura le podemos asociar más de una masa? Entonces esto no sería función, ¿vale? Porque a una altura le puede corresponder más de una masa, ¿vale? Y en el C tendríamos, a cada número le asignamos su valor absoluto. Bueno, pues tenemos un número que sería la variable x y le asignamos su valor absoluto, que sería la variable y. Por ejemplo, al 1 le asignamos el valor absoluto de 1. Al 7 le asignamos valor absoluto de 7. ¿A cada número tiene más de un valor absoluto? Pues la respuesta es que no. Entonces esto sí es una función, ¿vale? Y aquí hay que hacer una distinción importante, porque si nos lo hubieran dicho al revés, aquí no tendríamos función. Si fuera a cada valor absoluto le asignamos su número, el número del que viene, aquí sí, porque si yo tengo el valor absoluto de 7, pues el valor absoluto de 7 sería igual para el número 7 o para el número menos 7, ¿vale? O sea, cada valor absoluto tendríamos dos opciones. Pero si tenemos un número, el 1 va al valor absoluto de 1. El menos 1 va al valor absoluto de menos 1. Ahí cada número solo tiene un valor absoluto. Al revés, no sería función, pero según nos lo escriben, sí. Y esto lo podemos ver también de modo gráfico. Esto a lo mejor no lo visteis en tercero, pero en segundo, por ejemplo, esto se ve. Indica si las siguientes gráficas representan o no una función. De hecho, si me apuras, hasta en primero de la ESO. Entonces, la primera la vamos a poner más grande. La primera sí es una función. ¿Por qué esta sí es una función? Porque a cada valor de la x le estamos asignando como mucho un valor de la y. Solamente uno, en algunos casos ninguno, en este caso se asigna todo. Cada valor de la x se le asigna un valor de la y, ¿vale? Pero la segunda no lo es. ¿Por qué no es función? Porque hay algún valor de la x, de hecho varios, que le asignamos más de un valor de la y. Fijaos, en menos 2, a menos 2 le estamos asignando más de un valor de la y. Por ejemplo, a 0 le estamos asignando 3 y menos 3 también, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos una tabla de valores, tendríamos 0. Pues el 0 puede ir a 3 y el 0 puede ir a menos 3. Entonces ahí tendríamos que eso no es función. ¿Ya está? Vale. Más conceptos que tenemos que manejar. Dominio y recorrido.
¿vale? Dominio y recorrido, entonces, por ejemplo, estoy en el primero, en el A, en el 6A, tenemos que el dominio de esa función sería todos los puntos desde 0 hasta infinito. ¿Qué es lo que estoy viendo? Yo estoy viendo los puntos X que la función le va a asignar algo. Es el conjunto de puntos de partida, ¿vale? Y lo miro en el eje de las X. Y después, esto sería el dominio de la función. Y la imagen o recorrido de esa función, pues sería los puntos en el eje Y que vienen de algún punto del eje X. Y en este caso sería desde menos infinito hasta 0. Todos los puntos que están por aquí pertenecerían a el recorrido o imagen. Nos dice también los puntos de corte con los ejes. Bueno, y esta función tiene el mismo corte, 0, 0, es el corte con el eje X y el eje Y. Poner OX y OY es la forma de abreviar eje X y eje Y. Eje de abscisas y eje de ordenadas, ¿vale? Esto yo lo veo intuitivo, pero mirad a ver si se entiende o explicamos alguna cosa más. Los puntos de corte, cuando lo vemos gráficamente, simplemente estamos mirando dónde está cortando la función y donde corta la función, pues es el punto de corte. Lo ponemos como punto del plano, eso sí. Fijaos el 6b, el dominio de la función. Estoy mirando al eje de las X, será todo R desde menos infinito hasta infinito. Y después la imagen de esa función será desde menos 2 incluido hasta infinito. Tenemos cortes ahora distintos. Con el eje Y, el corte con el eje Y sería el punto 0, menos 2. Y por otro lado, el corte o los cortes con el eje X está el 1. No, perdón, es el 2 también. No, y este, a ver, un momentito, que aquí he mirado mal la escala. Entonces, el corte con el eje Y sería menos 4, ¿vale? Porque cada cuadradito son 2 unidades, que mire mal la escala. Pensé que cada cuadradito era una unidad, pero cada cuadradito son 2 unidades en los dos ejes. Y en el eje de las X sería el 2, 0 y menos 2, 0, ¿vale? Los puntos son este, ese y ese otro. Simplemente los vemos y los ponemos como puntos del plano, recuerdo, con sus dos coordenadas. Y en esto ya lo teníamos todo. A ver, copio esta página y la pego para hacer el 7. De hecho, no sé si lo tenía pegada ya. Sí, la tenía ya pegada. Así que no hace falta. Venga, pues hacemos el 7. Nos están pidiendo lo mismo de otras dos funciones. Y tendríamos en el A que el dominio sería desde... también tengo 2 cada cuadradito, así que sería desde menos 4. Menos 4 lo cojo, no pongo paréntesis, pongo corchete, hasta infinito. Y la imagen va a ser desde 0 hasta infinito, ¿vale? Esa sería la imagen. Puntos de corte, pues tenemos corte con el eje X, corte con el eje Y, con el eje X será menos 4, 0, con el eje Y es 0, 2, ¿vale? Y ya estaría. Y después, en el B, tenemos que el dominio de F es, aquí también son 2 cada cuadradito, tenemos menos 4. Fijaos, iba a poner menos 4, 2, unión 2 hasta 6, pero puedo poner directamente desde menos 4 hasta 6, ¿no? Porque digamos que al final todo entra dentro del dominio, el 2 también entra del dominio. El único que no entra es el menos 2. El 6 sí entraría y la diferencia es porque cierran el circulito o lo dejan abierto. Si lo dejan sin colorear no entraría al punto, si lo dejan coloreado sí. La imagen. La imagen sería, si lo vemos en el eje de las Y's, desde menos 4 hasta 4 y cogemos ambos. Desde menos 4 hasta 4. Siempre el dominio lo voy a mirar en el eje de las X, en el eje horizontal,
y la imagen en el de las Y's. Los cortes, tenemos que con el eje X estamos cortando en 4, 0 y con el eje Y estamos cortando en 0, 2. Y ya no tenemos nada más que hacer en estos apartados. A ver. Otra forma de preguntarlo. Dominio. Fijaos, solo el dominio, el recorrido algebraicamente es un poquito más complicado, por eso no lo preguntan. Y de hecho la forma mejor es dibujar la recta y sacarlo, ¿vale? Pues hallar algebraicamente el dominio de las funciones. Lo primero, si tenemos una función polinómica como la A o como la E, el dominio de esa función es todo R. ¿Por qué? Porque estas fórmulas vale para cualquier punto de R. Entonces ahí no da ningún problema. ¿Qué pasará si tenemos funciones que son racionales? Como por ejemplo la B por un lado y la F por otro. Esas funciones, el dominio son todos los puntos excepto los que anulan el denominador. Así que en la B el dominio es todo R excepto 0, porque 0 es el punto donde el denominador se anula, porque 1 partido de x se anula si la x vale 0. ¿Qué pasa en la F? Pues en la F el dominio son todos los reales también, excepto los puntos que anulan el denominador. En este caso el denominador es x² menos 1. Para ver dónde se anula, hago x² menos 1 igual a 0. Y eso, pues x² igual a 1, yo creo que no habrá mucho problema en que veáis que esas soluciones son más o menos 1. Entonces, el dominio son todos los reales quitando más y menos 1, ¿vale? Cuidado que no podemos poner una cosa como esta, menos 1 y 1, ¿vale? Esto no estaría bien, porque cuando yo quito todo esto, estoy quitando un intervalo. Por eso es importante utilizar la notación correcta. La notación de arriba o sea, estas dos notaciones no es lo mismo. Cuando yo pongo las llaves, quiere decir que solo quito el 1 y el menos 1, solo quito 2 puntos. Si yo pongo corchetes o paréntesis, quiero decir que quito todo un intervalo. Entonces, esta me vale y esta no me vale. No estamos diciendo lo mismo. Parece que da igual, pero no. No podemos, aunque nos salgan mal las llaves, tenemos que ponerlas, porque si ponemos paréntesis estamos quitando otra cosa y no estaría correcto el ejercicio, ¿vale? Ya que estoy con estos, hago el D, que es igual, el dominio de F son todos los reales excepto el 1, porque el 1 es el número que anula el denominador, y el H ocurre que el dominio de F son todos los reales excepto los números que anulan el denominador. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos esta ecuación, ¿vale? Que sabemos resolverla con la fórmula súper secreta, que si fuera un youtuber de estos de verdad diría, os dejo aquí arriba un enlace a la fórmula súper secreta, pero no lo voy a poner, la fórmula súper secreta, al enlace, porque creo que ni sé poner los enlaces así dentro del vídeo. Pero bueno, es triste la vida. Pero bueno, si sabemos la fórmula súper secreta, las raíces salen, en este caso, 3 y menos 2. Si no la sabemos, hacemos la ecuación de toda la vida, y si no sabemos la ecuación de toda la vida, o sea, la fórmula de la ecuación de segundo grado de toda la vida, pues ahí tendréis que buscar a Susi Profe o alguna gente que seguro que lo tiene puesto. Pero espero que la fórmula de la ecuación de segundo grado eso se sepa. Menos 2 y 3 es lo que tenemos que quitar del dominio, porque son los puntos donde se anulaba el denominador, ¿vale? Y por último, tenemos funciones que tienen raíces cuadradas. Las raíces cuadradas necesitamos que el radicando es lo de dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. No puede ser negativo. Si tenemos raíz de menos x, lo que tenemos es que poner en la x negativos. Entonces, el dominio de f tiene que ser igual a los puntos que van desde menos infinito hasta 0. ¿Por qué? Porque esos puntos son los que cumplen que menos x es mayor o igual que 0. Porque menos x es mayor o igual que 0 cuando x es menor o igual que 0. Porque recuerdo que cuando multiplicábamos o dividíamos una inecuación por números negativos, cambiábamos el sentido de la desigualdad, ¿vale? En general, cuando tenemos una ecuación, una función con raíces, como la g, lo que tenemos es que ver los puntos donde el radicando es mayor o igual que 0. Y en este caso son los puntos
donde x es mayor o igual que 2. Es una inecuación. Esta puede ser más sencilla. Podríamos tener una ecuación de segundo grado que ya aprendimos a hacerlas también, ¿vale? Y lo que tenemos que decir es que el dominio son todos los puntos, en este caso desde 2 hasta infinito, porque son los puntos donde lo que tenemos dentro de la raíz, que se llama radicando, es mayor o igual que 0. ¿Estamos? Y después, si nosotros queremos calcular los puntos de corte con los ejes de unas funciones, lo que vamos a hacer es, estoy en el A por ejemplo, para calcular el corte con el eje de las íes, el más sencillo, hacemos x igual a 0. Hacemos x igual a 0, cambiamos la x por 0 y calculamos cuánto sale la y. En este caso me sale para x igual a 0 menos 1. Pues el punto de corte es el 0 menos 1. Para calcular el punto de corte con el eje x hacemos la y igual a 0. Y entonces tendríamos que poner x menos 1, en este caso, igual a 0. Hallamos la ecuación y tenemos un medio resolviendo y decimos que el punto de corte es un medio 0. Y ya estaría. Si nos complican un poco más las cosas, pues evidentemente, por ejemplo en el B, nos va a salir más complicado. Pero el proceso es el mismo. Corte con el eje y. Hacemos x igual a 0. Hacemos y igual a 0 al cuadrado menos 1. Poner 0 al cuadrado menos 1 no hace falta, podéis poner menos 1. Y nos sale de nuevo 0 menos 1 como corte con el eje de las íes. Si queremos ver el corte con el eje de las x, que puede haber más de 1, como en este caso, hacemos y igual a 0 y tendremos x cuadrado menos 1 igual a 0. Esta ecuación tiene como solución más y menos 1. Quiere decir que tenemos dos cortes, el 1, el 0 y menos 1, 0. Y eso es lo que voy a hacer en todos los ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, el C tendríamos en el eje de las íes x igual a 0. Si x es igual a 0, la y también es 0. Estoy en esta ecuación, si cambio la x por 0, tengo que todo se me anula. Con el eje de las x, pues hago y igual a 0 y hago x cuadrado más 3x igual a 0. Esto tiene dos soluciones, x igual a 0 y x igual a menos 3. Si tenéis que hacerla un poquito más despacio, las hacéis, pero bueno, es una ecuación de segundo grado incompleta que debería estar superado. Evidentemente, como me había salido 0, 0 para el corte con el eje de las íes, el corte con el eje de las x también me tiene que salir 0, 0. Porque 0, 0 vale como corte de los dos ejes. Y el otro corte que me sale es menos 3, 0. Fijaos que en la y solo va a cortar una vez como mucho y en la x puede cortar más de una. Vamos a ir haciéndolos todos. En el D, a ver, un momentín. Bueno, de hecho, casi que lo que hago es copiar y pego. Borro estos, que los tenéis más arriba. Y hacemos el de aquí. Vale, pues lo mismo. Tenemos eje de las íes. Eje y, hacemos x igual a 0 y ya directamente no pongo los 0 al cuadrado menos 3 por 0, pongo menos 6. Así que el corte será el 0 menos 6. Por otro lado, eje x, hago y igual a 0. Y igual a 0, x cuadrado más 3x menos 6 igual a 0. Y aquí me está funcionando la fórmula súper secreta. Si me está funcionando no lo veo. Hay veces que la fórmula súper secreta no funciona. Pues entonces utilizamos la fórmula de siempre. Raíz cuadrada de 9. Y aquí tendríamos más 24 partido de 2. La fórmula súper secreta no funcionaba porque cuando nos salen raíces pues no funciona. Tenemos menos 3 más menos raíz de 33, perdón. 33 partido 2. No sé por qué habrán puesto este ejemplo que sale tan feo, pero bueno, quedaría que los puntos de corte son menos 3 más raíz de 33 partido de 2, 0, y menos 3 menos raíz de 33 partido de 2, 0. ¿Vale? Entonces esos serían los puntos de corte. Lo podríamos dejar así, no hace falta que me metáis una calculadora y me pongáis los decimales, salvo si quisiéramos después, sobre todo en algunos otros ejercicios,
de otros temas, dibujar la gráfica, ¿vale? Si tuviéramos que dibujar la gráfica, pues lo ponemos aproximado para ver por dónde va a ir la gráfica de la función. Pero si no, lo dejamos de este modo. Venga. Estoy en el E y tenemos de nuevo el eje Y, hacemos x igual a 0 y nos sale que y es igual a 0, así que tenemos 0, 0. Y en el eje de las x hacemos y igual a 0 y tenemos x al cubo menos 4x igual a 0. Esto es una ecuación de tercer grado que vamos a factorizar. Tenemos x cuadrado menos 4 igual a 0 y lo que vamos a tener es que la x puede ser 0 o la x puede ser más menos 2. Estoy resolviendo por separado las dos ecuaciones. Conclusión, los puntos de corte serán 0, 0, que sabía que me tenía que salir, 2, 0 y menos 2, 0. Fijaos que en este caso tengo 3 puntos de corte con el eje x. Los puntos de corte con el eje x pueden ser infinitos. Los del eje y, para que sea una función, como mucho, 1. A ver. Y vamos... Bueno, a ver. Voy a poner el f y acabamos con el f. Tenemos que el eje y siempre sale fácil, x igual a 0 y nos sale en este caso que la y es en menos 6, así que tenemos 0 menos 6. Y después en el eje de las x normalmente tenemos que trabajar un poquito más, y igual a 0 y nos sale x al cubo más 4x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Lo que hacemos en este caso es Ruffini, porque tenemos un polinomio de grado 3 y tenemos que factorizarlo. Pues tendríamos 1, tendríamos 4, tendríamos 1 y tendríamos menos 6. Vamos a ir probando a ver cuándo me sale resto 0 y pues voy a probar con 1 porque con 1 me va a dar, ya que todos suman 0, 5, 6, 6, 0. Yo os aconsejo que hagáis una factorización parcial, x cuadrado más 5x más 6 igual a 0, porque de aquí, si esto es 0, la x sale 1, y si eso es 0, utilizando la fórmula súper secreta, me sale que la x es menos 3 y la x es menos 2, ¿vale? Las raíces serían esas. Si tenéis que hacer x cuadrado más 5x más 6 igual a 0 y hacer la ecuación de la fórmula de la ecuación de segundo grado, pues lo hacéis. Tendríamos que los cortes con el eje de las x serán el 1, 0, el menos 3, 0 y el menos 2, 0. Esos son los cortes y con esto ya acabaríamos este ejercicio.